Muy buenas tardes. En el día de hoy nos vamos a hablar sobre nuestro tema de investigación, que se trata de valoración de la frecuencia de depresión en pacientes con artrosis degenerativa primaria atendidos en el Hospital José María Cabral Ibáez en el periodo enero-abril 2022, con la finalidad del proyecto de grado para optar por el título de doctor en medicina, presentado por doctora Shelley Sentil, doctora Kelnadia Telville y doctora Cindy Sensore. Y asesor metodológico tenemos como doctor Roberto Tejada Tío y asesor clínico es el doctor Carlos Madera, hecho a Santiago de los Caballeros, República Dominicana, abril 2022. Para presentar nuestro tema de investigación, voy a iniciar sobre una breve introducción. La artrosis es actualmente la enfermedad articular más frecuente dentro de las enfermedades reumáticas y se define como la enfermedad articular degenerativa caracterizada por un deterioro del cartílago hialino. Su síntoma principal es dolor y discapacidad en la población adulta mundial y puede también generar depresión. El objetivo de este estudio es determinar si los pacientes que padecen artrosis de múltiples articulaciones tienen prevalencia en desarrollar depresión. Para plantear el problema, la artrosis degenerativa es uno de los principales problemas de salud en todos los países, más prevalente en los países desarrollados, probablemente debido a factores como el aumento de la longevidad, el sedentarismo y la obesidad. Las estadísticas de salud muestran un continuo crecimiento de su incidencia y potencial global sobre la discapacidad. Su costo sanitario es muy alto y situándose entre los 10 primeras causas de gasto sanitario del mundo. Y los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa primaria tienden a desarrollar depresión debido a que la enfermedad produce un amplio espectro de alteraciones morfológicas y principalmente en las articulaciones, generando limitaciones en las actividades físicas del paciente, lo que provoca una codependencia que lleva al paciente a aislamiento social y disminuyendo su calidad de vida, y a lo cual se les hace difícil afrontar los eventos estresantes de la enfermedad. Y también los pacientes crónicos pueden presentar incluso cuadros depresivos. En algunos pacientes, la depresión puede ser grave y prolongada, y con intenso sentimiento de indefensión, desesperanza y dependencias con respecto a los demás y una innecesaria restricción de actividades. Impotencia y justificación. La artrosis degenerativa se considera como la pérdida progresiva del cartílago articular degenerando dolor y una limitación física, lo cual provoca el desarrollo de depresión en estos pacientes. Y la intensidad de dolor y la discapacidad asociada a enfermedad musculoesquelética, entre ellas la artrosis, están moduladas no solo por las actividades de la enfermedad, sino también por otros muchos factores como sociales, religiosos, psicológicos, laboral y económicos o enfermedad acompañante que potencian la sensibilización. Y también debido a las alteraciones psicológicas y la depresión generada en los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa primaria, la salud pública ha creado nuevas estrategias que pueden favorecer la calidad de vida del paciente y aumento su esperanza de vida. Y por lo que a través de esta investigación podría determinar la valoración de la frecuencia de depresión en pacientes con artrosis degenerativa primaria atendidos en el Hospital José María Cabral Ibáez en el periodo enero-abril 2022.
y el objetivo puede ser de forma general y específicos. En el objetivo general, tiene como determinar la valoración de la frecuencia de depresión en pacientes con artrosis degenerativa primaria atendidos en el Hospital José María Cabral Ibáez en el periodo enero-abril 2022. Y objetivo específico, y debe identificar la edad más afectada en los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa primaria, conocer el sexo más afectado en los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa primaria y analizar los factores de riesgo de salud en los pacientes con artrosis degenerativa primaria, identificar las manifestaciones clínicas más frecuentes en los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa primaria y verificar la prevalencia de depresión en los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa primaria, identificar la calidad de vida de los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa primaria y determinar los seguimientos de los familiares con pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa primaria y conocer el tipo de tratamiento más utilizado para tratar a los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa primaria y determinar el tratamiento más utilizado y también determinar el grado de capacidad física para sus actividades cotidianas y establecer la relación entre el nivel de actividades físicas y el grado de depresión atendidos en el Hospital José María Cabral Ibáez en el periodo 2022. Y como objetivo, como muestra de métodos y técnicos, tipo de estudio se realizó con un método descriptivo y los datos se tomaron de fuentes primarias para dar respuesta al tema de estudio titulado Valoración de la frecuencia de depresión en pacientes con artrosis degenerativa primaria atendidos en el Hospital José María Cabral Ibáez en el periodo enero-abril 2022. Y tienen dos criterios, criterios de inclusión y criterios de exclusión. En criterios de inclusión, paciente diagnosticado con artrosis degenerativa primaria y paciente con artrosis degenerativa primaria que han presentado depresión. Y en criterios de exclusión, paciente que no estén diagnosticados con artrosis degenerativa y también pacientes que se nieguen a participar en el estudio. Pasa. Y utilizamos los variables que son edad, sexo, factores de riesgo, depresión y artrosis degenerativa. Y procedimiento de la recolección de la información. Se recolectó la información a través del instrumento de recolección, el cual estuvo compuesto por 10 ítems y dirigidas a los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa que han presentado algunos síntomas de depresión. Las preguntas fueron de carácter cerrada y dentro de los cuales se encuentra la escala de depresión de Jassa-Vahe y a través de la cual se midió el grado de depresión en los pacientes encuestados. Y también la escala de depresión de Jassa-Vahe consta de 15 ítems y la cual conserva la efectividad de la escala original, la cual en sus inicios constaba de 30 ítems y mejorando la facilidad de la administración. Si la escala mantiene un puntaje de 5 o más respuestas positivas, sugieren depresión, con una sensibilidad y especificidad de entre 80 a 95%, dependiendo de la población estudiada. Y aunque ambas versiones de la escala de depresión geriátrica son instrumentos muy efectivos, aún la versión de 15 preguntas resulta demasiado extensa para su uso rutinario en atención ambulatoria. Si los pacientes en esta escala responden a más de 5 preguntas,
positiva significa que está en depresión. Y si no responde menos de 5 preguntas, significa que no está en depresión. Mayor de 5 está en depresión y menos de 5 no está en depresión. Y procesamiento de datos. Siguiendo de la recolección de la información, se procesaron los datos obtenidos de las encuestas realizadas en los pacientes con artrosis degenerativa que han desarrollado depresión atendidos en el Hospital José María Cabral Ibáez. Y para recolectar la información fueron necesarios los recursos económicos y físicos como la impresora y computadora, papel, lápiz y impresora. En el plan de análisis, la información adquirida en este estudio se explicó en forma de números y porcentajes, detalles en una manera más clara en tablas y gráficas. En las tablas se esquematizaron los datos obtenidos del instrumento de recolección más. Sin embargo, en los gráficos presentamos la tabulación de la información del plan de las tablas para una mayor explicación de los resultados. Y el análisis de las variables cualitativas se realiza de una prueba de chi cuadrado. Pasa. Y ya está en consideración ética. La ética ha sido la parte fundamental de esta investigación, ya que se ha respetado la integridad de los pacientes estudiados y garantizando el respeto por las personas de acuerdo con los principios éticos, justicia, bioéticas, beneficencia, no maleficencia en el campo de la salud. Y ya voy a dejar con mi compañera Chele, que va a hablar sobre presentación y análisis de los resultados. Saludos, mi nombre es Chele Sentir. Yo voy a continuar a hablar sobre presentación y análisis de los resultados. En el gráfico 1, la edad más afectada en los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa primaria que han desarrollado depresión. Se observó 60% correspondió a una edad 69 a 73 años. Sin embargo, 20% de los pacientes estudiados presentaron a una edad de 74 a 78 años y mayor de 80 años. En el gráfico 2, el sexo más afectado de los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa primaria. 60% en masculino y 40% en femenino. En el gráfico 3, los factores de riesgo para desarrollar depresión en los pacientes con artrosis degenerativa. Dolor, 33%, 24% de sufrimiento, 19% de limitaciones funcionales y 0% la liberación de citocina proinflamatoria. 16% de progresión de la enfermedad y 24% de discapacidad. En el gráfico 4, manifestaciones clínicas más frecuentes en los pacientes diagnosticados con artritis degenerativa que han desarrollado depresión. Tenemos dolor, 50%, rigidez, 16%, sensibilidad, 0%, sensación, 16%, 17% de hinchazón. En el gráfico 5, prevalencia de depresión en los pacientes diagnosticados con artritis degenerativa. Tenemos 100% de depresión y 0% no depresión. En el gráfico 6, la calidad de la vida en los pacientes diagnosticados con artritis
degenerativa que han desarrollado depresión. Tenemos 27% buena y 50% de regular y malo 20%. En el gráfico 7, seguimiento familiar en los pacientes diagnosticados con artritis degenerativa y depresión. Tenemos 63% de suficiente, regular, 31%, nulo, 6%. En el gráfico 8, el tratamiento más utilizado para tratar a los pacientes con artritis degenerativa. En el gráfico 9, el tratamiento más utilizado en los pacientes con artritis degenerativa primaria que han desarrollado depresión. Tenemos 35% de amitriptilina, 24% nortriptilina y 41% de imipramina. En el gráfico 10, el grado de capacidad física para sus actividades cotidianas. Tenemos 7% puede valerse de forma pendiente, 27% necesita ayuda ocasional, 46% depende de la asistencia de otra persona, 13% requiere de uso silla de ruedas, 7% está postado en la cama la mayor parte del tiempo. Y por último, en el gráfico 11, la relación entre el nivel de actividad física y el grado de depresión. Tenemos 57% de disminución de la depresión, 29% reduce la sintomatología depresiva, 14% ninguna relación y por último 100% eficaz. Hasta aquí. Buenas tardes, mi nombre es Cynthia Sofer. Para concluir, a través de la investigación realizada con el objetivo de determinar la valoración de la frecuencia de depresión en los pacientes con artrosis degenerativa primaria atendido en el Hospital José María Cabral Ibáñez en el periodo de enero a abril del año 2022, se demostró siguientes conclusiones. Se evidenció que la edad más afectada en los pacientes con diagnóstico de artrosis degenerativa correspondió a una edad de 69 a 63 de años. En relación al género, el género más afectado con los pacientes con artrosis degenerativa, se evidenció que el género masculino es el más afectado. Se evidenció que los pacientes con artrosis es el principal riesgo para desarrollar depresión, fue el dolor y el sufrimiento. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la manifestación clínica más frecuente en los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa fueron el dolor y la hinchazón. Se evidenció que la depresión y la prevención en todos los casos estudiados del paciente diagnosticado con artrosis degenerativa.
encontró a la calidad de la vida en los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa que han desarrollado con depresión ha sido irregular, y los pacientes diagnosticados con artrosis y la depresión han tenido un seguimiento familiar suficiente. Encontró el tratamiento. El tratamiento más utilizado para tratar los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa fueron los AINE, como diclofenac, naproxeno, acetaminofén, y como analgésico paracetamol. Se evidenció que en relación al tratamiento más utilizado en los pacientes con artrosis degenerativa primaria que han desarrollado depresión han sido imipramina y amitriptilina. Esos medicamentos son más utilizados. En relación al grado de capacidad física para la actividad cotidiana en los pacientes diagnosticados con artrosis, se pudo evidenciar que la mayoría de los casos dependen de la asistencia de otra persona y necesitan ayuda ocasional. Se evidenció que la actividad física y el grado de depresión se relacionan, ya que en la mayoría de ellos ocurrido una disminución de la depresión y reducción de la sintomatología depresiva. Como encontró a las recomendaciones, los pacientes que presentaron sintomatología depresiva se recomienda psicoterapia y seguimiento terapéutico al fin de mejorar el estado emocional. Se recomienda la implantación de un trabajo multidisciplinario entre el área de reumatología y psicología para pronto tratamiento psicológico que van a ayudar a mejorar el estado emocional del paciente en todas las etapas de la enfermedad, dando así la importancia a la terapia psicológica. También se recomienda la realización de investigaciones en etapa avanzada de la enfermedad para así comparar el resultado encontrado con el presente de estudio. Y por último, se recomienda que los pacientes diagnosticados con artrosis degenerativa se realizan actividades físicas para evitar el riesgo de depresión y para disminuir los síntomas depresivos. Gracias.